Bienvenidos, soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la Iglesia Bíblica de Asunción, República del Paraguay. Seguimos por la gracia de nuestro Señor adelante en nuestro cuarto sermón sobre la profecía de Daniel, llamada las 70 semanas. Y hoy nos tocaría analizar Daniel 9:27. Vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial en oración. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por todo lo que tú nos estás mostrando a través de tu palabra en esta profecía. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo serán los tiempos finales y ciertamente estamos en tiempos difíciles, que podamos aprender de ti, Señor, y poder confiar y descansar en tu suficiencia. Señor, haznos buenos administradores de tu palabra. Quedamos ante ti, Señor, en todo lo que tú has de estar mostrándonos en este sermón, que tú lo uses para tu gloria y para tu honra, pues te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a mirar este versículo 27 en Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Creo que esta profecía, aunque no es la profecía más fácil de entender en la palabra del Señor, requiere un poco más de atención, pero si te dedicas a estudiarla, las recompensas serán de mucha bendición. Tendrás pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios y vas a tener algo que la mayoría de la cristiandad no lo tiene, un plan del futuro. Hay muchas personas cuyas creencias dicen que van a pasar por el período de la tribulación, que la aparición del anticristo es el próximo evento que esperan ellos experimentarlo. No el arrebatamiento de la iglesia. Hasta hay algunos que piensan que el libro de Apocalipsis ya sucedió. Y otros hasta dicen que ya lo estamos experimentando en estos días. ¿Te imaginas eso? Una y otra vez la confusión continúa y la razón de esta confusión se relaciona con el hecho de que nunca interpretaron correctamente las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Simplemente están leyendo un montón de profecías esparcidas por toda la palabra del Señor y están tratando de encontrarles algún sentido. En este versículo 27, Dios explica a través de Daniel, en forma breve, lo que será el período de la tribulación para este mundo. ¿Por qué creemos en un período de tribulación de 7 años? Está aquí, en la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué también creemos que la iglesia no pasará por ese periodo de tribulación de 7 años? También está aquí, en la profecía de las 70 semanas. Entonces, este versículo 27 es una pieza fundamental de la profecía. Sin este pasaje, la comprensión de lo que Dios está haciendo en los últimos años será un misterio para ti. Pero con la comprensión de este pasaje, de este versículo 27, tienes la línea de tiempo, porque este versículo, como vamos a ver, nos va a revelar 4 cosas y queremos desarrollarlas aquí en este sermón. El primer punto a desarrollar es cuánto va a durar este periodo de tribulación. Volvamos a leer Daniel 9:27 que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hemos estado estudiando que esta palabra traducida como semana del hebreo sabúa se refiere a un periodo de tiempo de 7 años. Se usa esta palabra respecto a Jacob sirviendo allá a su suegro Labán por la mano de Raquel por un periodo de 7 años. En Génesis 29:27 dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años.
Lo que el Espíritu Santo nos está revelando es un periodo futuro de 7 años en torno al cual gira todo el programa de Dios. El Espíritu Santo es tan específico en esto que Él quiere que sepamos la duración de este tiempo. Sabemos que la duración de esta profecía de las 70 semanas dura 490 años y ya han transcurrido 483 años. Quedan 7 años más por cumplirse y estos últimos 7 años aún están en el futuro y se refieren a la tribulación de 7 años cuando el Señor volverá a dirigir su atención al pueblo de Israel y en esos días multitudes llegarán a la fe del Señor Jesucristo. Miremos, el segundo punto es cuándo comenzará el periodo de tribulación. ¿Qué evento dará inicio a este último recuento de 7 años? El número 1, se confirma el pacto. Daniel 9:27 leímos que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí hay un evento que es tan real como cuando Artajerjes, allá en Nehemías capítulo 2, en el año 445, emitió el decreto que 100 años después de la muerte de Daniel, puso en marcha el reloj profético hasta la entrada triunfal del Mesías príncipe allí en Jerusalén. De allí el dedo de Dios ha estado en el botón de pausa durante más de 2000 años. El dedo de Dios volverá a ponerse en marcha cuando Él inicia allí este evento, este acontecimiento que dará inicio a la profecía. ¿Cuál es ese evento? Daniel 9:27 nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Se confirma un pacto, dice la palabra de Dios, una alianza, un convenio o un acuerdo. Y este pacto tendrá una duración, dice aquí, de una semana, 7 años. El comentarista John Whitcomb dijo, no hay lugar en la historia donde pueda situarse tal acontecimiento. En ningún lugar del Nuevo Testamento, ni en la temprana historia de la Iglesia hizo Cristo, ni ninguna otra persona un pacto de 7 años con muchos en Israel, anulándolo al cabo de 3 años y medio. En la enciclopedia de Vine dice, en cuanto a este verbo confirmará, es el verbo hebreo gabar, y es tan interesante. La raíz primaria de este verbo es prevalecer, tener fuerza, actuar de manera insolente, portarse con soberbia. Y la potencia de esta redacción, de este pacto, puede implicar que serán obligados a aceptar el acuerdo debido al poder superior del que lo impone. De modo que podría traducirse de esta manera este pasaje: Él hará prevalecer. Él causará un pacto fuerte. Y la idea central es que este verbo es imponer por la fuerza o forzar a algo o a alguien, y de modo que el pacto del cual se está hablando aquí será algo impuesto, será algo forzado para aquellos con quienes se concretará. El hecho de que tenga que participar en tal alianza, ¿no es cierto?, sugiere que están totalmente indefensos. Miremos nuestro punto número 2. ¿Quién confirmará el pacto? La Biblia de las Américas traduce este versículo de esta manera. Daniel 9:27 dice, y Él hará un pacto firme con muchos por una semana. Tenemos que averiguar entonces quién es Él. ¿Quién es el que confirma el pacto? Algunos dicen que es el Señor Jesucristo quien hace este pacto con muchos, pero no puede ser, porque la persona que hace este pacto es un presuntuoso, es un arrogante, y Cristo sabemos que no lo es. Y todos los pactos que el Señor Jesucristo hizo con su pueblo Israel son pactos eternos, son pactos perpetuos, y este es solo por 7 años, y que además
no se cumple, se transgrede, se rompe, dice la palabra de Dios. Miremos lo que Daniel nos habla en cuanto al Señor allí en su palabra, en Daniel 9:4, dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Este es el concepto de Daniel en cuanto a Dios, que guarda el pacto. Pero mire el concepto que Daniel tiene de un personaje siniestro. ¿Cuál es el perfil de este hombre que quebranta los pactos? Daniel 11:28 dice: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Daniel 11, versículos 30 y 32 dice: porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y el versículo 32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, ¿quién es él? El que confirmará este pacto exactamente. Cuando se usa un pronombre en un pasaje bíblico, en un texto bíblico, se retrocede hasta el antecedente más cercano para poder averiguar a quién se refiere el pronombre. Y mire allí en Daniel 9:26 leímos: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto nos hace referirnos al príncipe que ha de venir de este versículo. Alba McClain, identificando a este individuo, escribe: hay dos príncipes diferentes que se mencionan. Primero, el Mesías príncipe, y segundo, un príncipe que ha de venir. La expresión príncipe que ha de venir no puede de ninguna manera referirse al Mesías príncipe, por la sencilla razón de que es el pueblo de un príncipe que ha de venir el que destruirá Jerusalén después de la muerte del Mesías. Y puesto que ya es un asunto histórico que Jerusalén fue destruida en el año 70 por el pueblo romano, no por el pueblo judío, se deduce que el príncipe que ha de venir no puede ser el Mesías judío, sino que es un gran príncipe que ha de surgir del Imperio Romano. Hasta aquí el comentario de Alba McClain. ¿Quiénes son el pueblo de un príncipe que ha de venir? La historia nos dice que fueron los romanos. Y en el año 70 después de Cristo, el emperador romano Vespasiano encargó a su hijo, el general Tito, sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía Judea. La ciudad de Jerusalén fue sitiada por 5 meses, desde marzo a septiembre del año 70 después de Cristo, y esto se conoce gracias al historiador Flavio Josefo. Y tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y masacró a 1 millón de judíos, destruyó totalmente la ciudad y el templo. Cuando Daniel 9:27 se refiere al antecedente más cercano, en el versículo 26, lo que el Espíritu de Dios nos está mostrando es que el general romano Tito, tan terrible, tan antisemita como fue este hombre, no es más que un presagio de algo mayor en el futuro para el pueblo judío en términos de sufrimiento. El número 3, ¿quién es el anticristo? A lo largo de la historia han aparecido muchos mesías falsos, tanto entre el pueblo de Israel como entre la iglesia cristiana misma. Pero hay un mesías falso que habrá de venir, uno que será conocido como el anticristo. El anticristo es simplemente uno de sus nombres menores, pero recorre toda la palabra del Señor con varias designaciones. Por ejemplo, se lo conoce como la bestia, como el inicuo, el cuerno pequeño, también el hombre de pecado, o sea que su fin será solo pecar.
o también se lo conoce como el hijo de perdición y que está destinado a perder. Esto nos dice esta definición. Este personaje será un líder mundial en el futuro y tiene más de 30 títulos en el Antiguo Testamento y 13 en el Nuevo. Uno que mejor lo identifica es el que leímos allí en Daniel 9:26, el príncipe que ha de venir, el cual conecta su origen con esos que destruyeron el templo, lo cual hace de él un romano y un gentil. La descripción del apóstol Juan del anticristo, miremos allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esta persona es alguien que niega a Cristo como el único ungido, también a Dios Padre y al Espíritu Santo. Como en los días del Señor Jesucristo, el pueblo judío continúa hasta el día de hoy esperando a su Mesías, a un servidor político, en lugar de esperar servirle a Él como Dios. El deseo de ellos es por poder político mundial que los conducirá hasta su caída en el futuro cercano, cuando erróneamente aceptarán al anticristo como su Mesías venidero. La palabra anti significa en contra de Cristo o en lugar de Él. El anticristo será un sustituto del verdadero. En esta forma se opondrá al Señor Jesucristo. Este es el hombre escogido por Satanás, la bestia que recibirá el dominio y el poder del dragón, como dice allí el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, la segunda parte, dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este hombre siniestro, este hombre malvado, será un futuro dictador que gobernará el mundo durante 3 años y medio. Él es el que confirmará el pacto con muchos, prefigurado o representado anticipadamente aquí por el general romano Tito. Miremos el número 4. ¿Quiénes son los muchos? Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Vimos primeramente quién es el que confirma el pacto, es el anticristo, pero quiénes son los muchos. Recuerda que toda esta profecía que estamos estudiando concierne a la nación de Israel, al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. En Daniel 9:24 leímos, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Toda esta profecía está en torno a la nación de Israel. Por lo tanto, los muchos es una referencia a la nación de Israel, la nación especial de Dios, alrededor de la cual gira todo este reloj profético de los 490 años. Daniel 9:27 tiene que ver con esos 7 años de tribulación, y los muchos son los que se alinean con el diablo. Estos muchos son específicamente o especialmente judíos incrédulos. El anticristo forzará e impondrá un pacto sobre la nación de Israel, y la nación de Israel lo va a aceptar. Y en el momento en el que el anticristo aparece, se firma ese pacto. Solo quedan 7 años en la historia humana hasta el regreso corporal de Jesucristo, en el cual Él establecerá su reino milenial sobre la tierra. El número 5. ¿Qué lo detiene al anticristo para que entre en escena? Hay mucha gente que está preocupada porque cree que este hombre sin ley puede entrar en escena en cualquier momento. O hay hasta algunos que dicen que ya está actuando y ya ha comenzado este conteo y estamos en la tribulación. Bueno, déjeme tranquilizarle por un momento sobre esto y lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo
al describir la venida del anticristo dice, y vayamos a la segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2, versículos 6 y 7, y dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Pablo les está diciendo a los tesalonicenses que el anticristo no puede aparecer todavía porque hay algo en la tierra que lo está deteniendo. Y la palabra griega significa que impide, que evita, que lo sujeta firmemente. Pero nos preguntamos, ¿qué es lo que lo detiene? ¿Qué está deteniendo al anticristo para que no se manifieste? Quien quiera que sea que lo está frenando, tiene que ser ciertamente más poderoso que Satanás, porque la palabra de Dios nos dice allá en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Tiene poder. Incluso este personaje, que lo llama aquí inicuo, un hacedor de maldad, hará señales y prodigios falsos, mentirosos. El diablo se manifestará a través de este hombre como nunca se manifestó a través de ningún hombre en la historia humana. Pero note que el versículo 7, Pablo se refiere al poder que lo está deteniendo, como una persona que hoy está en medio, dice, pero que un día será quitado de en medio. La frase allí lo detiene, está hablando de una persona y esa persona es el Espíritu Santo de Dios. Este es el ser omnipotente. Está funcionando como restricción en el mundo, inhibiendo que el programa de Satanás siga adelante. El Espíritu Santo está obrando a través de la iglesia para cumplir los propósitos de Dios. Pero cuando la iglesia del Señor, la verdadera iglesia, sea llevada, sea arrebatada de este mundo, el Espíritu Santo no será quitado del mundo, sino nadie podría ser salvo durante la tribulación, pero será quitado de en medio para dejar que Satanás y sus aliados trabajen libremente. El Espíritu Santo estará en el día del Señor en la tierra, pero no ha de detener las fuerzas de maldad como lo hace ahora. ¿Qué pasa cuando una persona deposita su fe en el Señor Jesucristo? Cuando él cree en Cristo como su Salvador. La Biblia nos dice, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar dentro de nuestro ser y lo dice que para siempre. En Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, leamos allí y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero cuando Cristo venga a buscar a su iglesia en el arrebatamiento, la presencia del Espíritu Santo dentro de su iglesia, dentro de los creyentes, también será llevada al cielo. El Espíritu Santo que mora personalmente en el Hijo de Dios, hoy en la era de la iglesia, es el mismo instrumento que Dios está usando para evitar que el anticristo se presente y entre en un pacto con la nación de Israel. En otras palabras, todo el escenario de Daniel 9:27 no puede suceder hasta que el Espíritu Santo y su ministerio restrictivo sean quitados. Y dado que el Espíritu Santo está en nosotros para siempre, ¿quién más tiene que ser quitado? Sí, la iglesia del Señor. Una vez que la iglesia sea removida de la tierra, se quitará esa restricción y el diablo pondrá en escena allí a su hombre de pecado, y él inmediatamente hará algún tipo de pacto con la nación de Israel, y esto será el momento en que el dedo divino
que había estado allí en el botón de pausa durante estos más de 2000 años, dará inicio a los 7 años de tribulación. Fíjense lo que el comentarista Warren Wiersbe dice en cuanto a la iglesia. No se debe subestimar la importancia de la iglesia en el mundo, a pesar de que tenga debilidades y fallas. Los que critican a la verdadera iglesia no entienden que la presencia del pueblo de Dios en este mundo da a los no salvos la oportunidad de salvarse. La presencia de la iglesia está retardando el juicio de Dios que ha de caer sobre el mundo. Hasta aquí el comentario. La conclusión entonces es que no podemos saber quién es el anticristo hasta después del rapto. Solo entonces se quitará esa restricción. El anticristo se presentará en este mundo y hará ese pacto, esa alianza con la nación de Israel. Pero cuando se sepa su identidad, nosotros los creyentes estaremos en un lugar mejor. Amén. Preparado allí en la casa de nuestro Padre en los cielos. Entonces, vimos primeramente cuánto va a durar este periodo de tribulación. Y vimos que son 7 años. Lo segundo que vimos es qué lo va a iniciar. Y lo va a iniciar un futuro tratado de paz entre el anticristo e Israel después del rapto de la iglesia. Número 3, Romanos. ¿Qué va a pasar en el medio de este periodo de tribulación? Leamos nuevamente Daniel 9:27 que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuánto dura este periodo? 7 años. ¿Quién confirmará el pacto? El anticristo. ¿Quiénes son los muchos? Israel. Miremos nuestro primer subpunto aquí. Miremos qué sucede a la mitad de la semana. Observe cuán específico es el Espíritu Santo aquí, que dice a la mitad de la semana, que serían exactamente 3 años y medio, de acuerdo a la palabra del Señor. El versículo predice la ruptura del pacto por parte del anticristo en medio de la tribulación. El anticristo abandonará toda pretensión de tolerancia religiosa porque él aspirará a la autoridad absoluta y el control completo sobre la vida y el pensamiento de la humanidad. Terrible. Número 2, lo que sucede. Los sacrificios y las ofrendas cesarán. Estas palabras son muy significativas porque para que el anticristo haga cesar los sacrificios judaicos, el sistema sacrificial debe haber sido previamente instituido. Y para hacer estos sacrificios deberá existir el tercer templo judío. Hay en la historia de Israel 4 templos en total, 2 históricos y 2 futuros. El primero fue el templo salomónico que fue destruido por Nabucodonosor. El segundo templo fue reconstruido por los exiliados que regresaron del cautiverio después del tiempo de Daniel y fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y desde el año 70 después de Cristo en adelante, durante los últimos 2000 años, la nación de Israel no ha tenido un templo en funcionamiento. Pero, sin embargo, nos dice aquí la profecía que este tercer templo debe estar en pleno funcionamiento para que Daniel 9:27 se cumpla. Y acá las palabras que dice hará cesar es una traducción del hebreo sabat, que según el diccionario Vine significa descansar, cesar, pero también significa quitar, no permitir, no dejar, desaparecer, descartar. Y dice que hará cesar el sacrificio, y esta palabra en el hebreo es sebak. La raíz de la palabra es sacrificar o inmolar, y se está refiriendo a los sacrificios cruentos o matanzas, se refiere a los sacrificios de animales. Y la ofrenda, dice, se refiere a las ofrendas cereales.
La palabra hebrea, minak, se refiere a ofrenda, tributo, presente, dom, sacrificios u oblación. Y estos serían los sacrificios no cruentos. Y miremos en este tercer punto lo que va a pasar también allí en la mitad de la semana. Dice la abominación desoladora. Según la palabra del Señor, a la segunda mitad de la semana no solo constituye el fin del periodo del pacto y del sacrificio en el templo, sino que da también inicio a un terrible periodo. Dice Daniel 9:27, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. La palabra muchedumbre puede traducirse, según el diccionario Vine, el ala o el borde o la extremidad. La Biblia de las Américas lo traduce de esta forma, dice Daniel 9:27, sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. Puede referirse al pináculo del templo que quedará tan profanado que ya no podrá ser considerado más como el templo del Señor. La expresión aquí abominaciones aparece 4 veces en el libro de Daniel. Aparece aquí, Daniel 9:27, también Daniel 8:13. Y mire, Daniel 12:11, dice así, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. O allá en Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esta palabra es idéntica a lo que nos dijo el Señor Jesucristo allá, también en la profecía de Mateo capítulo 24, versículo 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. La palabra abominación, toebag, en el hebreo, significa cosa detestable, asqueroso. Se refiere a cualquier cosa que no debe ser traída ante Dios porque suscita su ira. Se usa en la Biblia de cualquier cosa conectada con la idolatría. El sustantivo traducido abominación es neutro y el verbo traducido aquí en este pasaje, en el lugar santo, está en tiempo perfecto. O sea que esto significa que la cosa detestable, abominable, será una imagen idólatra colocada para que quede permanentemente en el templo, para ser adorada. Esto nos lleva a otro personaje en este número 4, Antíoco Epífanes. Este pasaje que encontramos acá hace referencia al acto que hizo un hombre griego, rey de Siria, Antíoco Epífanes, que se levantó durante el período intertestamental, alrededor del año 167 antes de Cristo. Este hombre es el prototipo también del hombre de pecado, el hijo de perdición. Según el libro de los Macabeos, este hombre fue al templo judío reconstruido, sería el segundo templo, y dice que edificaron sobre el altar la abominación de la desolación. Sacrificó sobre ese altar una cerda y entró en el lugar santísimo. Según el libro de los Macabeos, también promulgó varias ordenanzas de tipo religioso, trató de suprimir el culto a Dios, prohibió el judaísmo, suspendió toda clase de manifestación religiosa, mandó que se comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Les dijo a los judíos que no podían ofrecer más sacrificios en ese templo. Les quitó los libros de oración y las escrituras y les prohibió las prácticas como la circuncisión. Levantó una imagen pagana de Zeus en el templo sobre el altar sagrado y ordenó que el templo judío fuera llamado el templo de Zeus olímpico. Terrible. Los judíos se vieron obligados a ofrecer un cerdo
el día 25 de cada mes para celebrar el cumpleaños de Antíoco Epífanes. El pueblo judío se rebeló contra esto y liberaron el monte del templo, y en el año 167 antes de Cristo la exitosa rebelión de los macabeos les devolvió la independencia y permitió la purificación de este segundo templo en Jerusalén. La purificación se celebra como el Hanukkah, conocida como la fiesta de las luces hasta el día de hoy, y en el Evangelio de San Juan se la denomina la fiesta de la dedicación, en Juan capítulo 10, versículo 22. Las acciones de Antíoco IV Epífanes sirven como un modelo de otro acto de profanación en relación con el templo que aún era futuro en el momento en que Jesús pronunció esta advertencia a sus discípulos. Entonces, cuando aparezca el anticristo, se opondrá a Dios y se exaltará a sí mismo. Miremos lo que dice la palabra del Señor en cuanto a esto, allá en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La cosa detestable será una imagen del anticristo puesta para que esté allí permanentemente en el templo, hecha para que la gente lo adore. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 nos habla de esto: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Pero ¿qué más sucederá a la mitad de la semana de la tribulación? Número 5, persecución a los judíos por 3 años y medio. Daniel 9:27 menciona un periodo de persecución judía. Esta persecución comienza a la mitad de la 70ª semana y continúa hasta el fin de la semana. El periodo es obviamente de 3 años y medio de persecución. Daniel 7:25 dice allí la palabra de Dios: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. Esta profecía describe un tiempo de aflicción sin precedentes en el futuro que afectará a toda la nación de Israel. En Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9 nos habla de ese sufrimiento cruento que la nación de Israel va a pasar. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Esto es parte de nuestra doctrina, con la que ningún judío no quiere tener nada que ver, porque ¿cuál es el lema del judaísmo después de la Segunda Guerra Mundial? Nunca más permitiremos que los eventos del Holocausto de Adolfo Hitler se vuelvan a repetir. Pero las Escrituras nos dicen que lo peor está por venir. Hay una tremenda destrucción todavía futura para la nación de Israel. Jeremías 37 lo describe así: tiempo de angustia para Jacob. Y de esta forma Dios va a despertar allí al remanente en su necesidad de confiar en el Señor Jesucristo. Entonces, lo que el Espíritu Santo ha hecho aquí en estos versículos es que nos ha dado 2 hombres históricos de cómo será el anticristo. Será un hombre, porque Tito y Antíoco fueron hombres. No será judío, será un gentil, porque Tito y Antíoco eran ambos gentiles. No será un espíritu impersonal, sino un ser humano real, como Tito y Antíoco o cualquier otro hombre malvado que haya surgido en la historia. El anticristo estará colocando una estatua
justo en medio del periodo de la tribulación, y con este ídolo o esta estatua finaliza todos los sacrificios en el tercer templo. Esta actividad del anticristo será el pináculo, será el clima de todas las cosas detestables que alguna vez se hayan cometido contra el templo en Jerusalén. La adoración de este hombre poseído por Satanás como Dios en el templo será más detestable para Dios que cualquier otra cosa. Y cuando ese evento se manifieste, el corazón judío ciertamente se quebrantará, se quebrará, pero sin embargo, ese es el lugar donde Dios quiere que el pueblo de Israel quede, que esté, porque una vez que miren la falta de su propio poder, las falsas seguridades en las cuales se apoyan y son sacudidas y quitadas, es cuando el Espíritu Santo aparece para traer consuelo y solución. De la misma manera, una vez que nosotros también en nuestra humanidad, en nuestro orgullo, en nuestra terquedad, llegamos a un punto que nos chocamos contra una pared, en nuestra terquedad, allí volvemos a Dios y le decimos: Señor, he intentado todo, pero nada ha funcionado, voy a probarte a ti. Ahí es donde Dios se alegra, porque eso es lo que ha querido desde el principio. Él lo ha entendido, pero las únicas personas que no lo comprendemos somos nosotros, y es así como Dios tiene que trabajar. Él nos tiene que derribar, Él nos tiene que humillar, Él nos tiene que quebrantar en nuestra suficiencia, en nuestro orgullo, para que lo busquemos. Y mi pregunta, querido amigo, que me estás escuchando y viendo, ¿en qué Dios falso te estás apoyando? ¿Qué Dios falso estás contando hoy en día? ¿En qué estás confiando? ¿En quién te apoyas? ¿Te apoyas en tu religión? ¿En lo que haces para Dios? ¿Quién es el ídolo que ocupa tu corazón? ¿Quién es tu ilusión y tu único sostén, tu única esperanza? ¿Es un edificio? ¿Es un templo? ¿Son los rituales o ceremonias de una iglesia donde te apoyas? ¿Es tu esperanza eso? ¿O es tal vez la economía? ¿O tal vez el partido político en el cual estás asistiendo? ¿O tu cuenta bancaria? ¿O tu buena salud? Incluso como cristianos, mi querido hermano, tal vez tú estás pensando: ¿cuántas cosas estoy haciendo para Dios? ¿Cuál es tu apoyo? ¿En quién estás confiando? Es solo cuestión de tiempo que Dios comienza a destruir y a derribar todo en cuanto en quien tú te apoyas, si no es solamente en el Señor Jesucristo. Y así es como ocurre el crecimiento. El Señor Jesucristo fue claro allí en Juan capítulo 15, versículo 5. Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios nos lleva una y otra vez, incluso como cristianos, a ese punto de crisis en el que tenemos que confiar solo en Él, porque el problema es demasiado grande para nosotros. Cree lo que las Escrituras nos están diciendo: todo esto va a suceder y va a suceder. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta aquí en este gráfico. ¿Cuánto durará este periodo de tribulación? La última semana de la profecía, la semana 70, sería 7 años, dividido en 2 mitades de 3 años y medio cada uno. ¿Qué lo va a empezar? El príncipe que ha de venir, el anticristo. Establece un pacto con Israel y comienza la última semana de esta profecía. Se vuelve a poner en marcha el reloj profético respecto a la nación judía. Pero, ¿qué detiene al anticristo para que entre en escena ahora? El Espíritu Santo morando en la iglesia, pero cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, se manifestará el anticristo. ¿Y qué va a pasar justo en el medio? El anticristo anulará
el pacto de 7 años, detiene el sacrificio y profanará el templo. Se pone una imagen del anticristo, la abominación desoladora. Hasta aquí nuestro gráfico. Miremos nuestro cuarto y último punto, y la pregunta final es: ¿cómo va a terminar todo? Vayamos nuevamente a Daniel 9:27, la segunda parte, que dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Todo esto se terminará con la segunda venida del Mesías para destruir al anticristo y para establecer su reino de 1000 años en la tierra. El desolador mismo será desolado. El mismo perseguidor es perseguido por Dios. El destructor será destruido por Dios. Y una persona puede permanecer en su rebelión contra Dios por mucho tiempo, en el rechazo a Cristo, que Dios no tiene más remedio que derramar su ira sobre esa persona. Amados, sabemos que el pecado se pagará de una forma u otra, pero para el que creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador, felizmente la deuda de su pecado ha sido ya pagada, ha sido ya saldada, cancelada por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero ¿qué pasa con la persona que rechaza esa oferta? No hay nada bueno en el futuro para esa persona, pues la Biblia nos da muchos pasajes de todo lo que les va a pasar. Pero fíjense en Hebreos capítulo 10, versículo 31, dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así será el fin del anticristo y de todos sus seguidores. Él será destruido por la boca del Señor en su segunda venida. La ira de Dios se derramará sobre el desolador. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Será arrojado vivo, dice la palabra de Dios, en el lago de fuego junto al falso profeta. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este será el fin de las 70 semanas de años y el comienzo de la era del reino milenial, con las 6 bendiciones que vimos allá en Daniel capítulo 9, versículo 24. Pero escuche con mucha atención. Solo hay un hombre que tendrá allí el poder para traer la paz a la nación de Israel y al mundo entero. Y ese es el príncipe de paz, el Señor Jesucristo. Todo lo demás que ves en las noticias sobre la nación de Israel, que entra en este acuerdo de paz o aquel otro tratado de paz, o las naciones de la tierra reunidas en diferentes lugares para resolver la crisis en Oriente Medio, todos esos apoyos o tratados de paz no traerán solución. Son seguridades falsas, porque Dios ha diseñado esta caldera allí en el Oriente Medio, que es Israel, para que sea exactamente lo que es. Dios quiere que las naciones de la tierra comprendan que esto no se puede arreglar. La única persona que lo va a arreglar es el príncipe de paz. Y a través de este proceso demoledor, como hemos visto, a través de esta restricción que hará el anticristo a la nación de Israel en los últimos 3 años y medio del periodo de la tribulación, el pueblo hebreo va a clamar a Dios, va a buscar a Dios, como dice el Salmo mesiánico en el Salmo 118, versículo 26, dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y el Señor Jesús les responderá y les protegerá de la bestia. Y luego comenzará el reino del Mesías, que durará 1000 años, y después de 1000 años se fusionará con el estado eterno. No sé en qué estás confiando en este mundo. Tal vez
en una ideología, en algún hombre o en algún partido político, sea lo que sea, no puede cumplir lo que prometen, porque solo el príncipe de paz traerá la paz al mundo, y por lo tanto el regreso físico, visible, tangible del Señor Jesucristo a la tierra resolverá el problema de este mundo. No estoy hablando aquí del rapto, esto sucederá antes que comience el periodo de tribulación de 7 años. Estoy hablando de su segunda venida visible a este mundo para terminar la tribulación. Recuerda lo que allí los ángeles le dijeron a los que estaban viendo cuando subía el Señor Jesucristo a los cielos, ascendía después de su resurrección. Dice en Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor Jesucristo no regresará como un espíritu invisible, Él regresará visiblemente, como una realidad física, tan real como cuando vino la primera vez. Él regresará, dice la palabra de Dios, al monte de los olivos, a Jerusalén, y eso resolverá el problema de Israel y de todo el mundo. Dios está preparando todo para su segunda venida, y cuando Él venga, el remanente del pueblo judío que haya quedado y los corazones de algunos hombres, no todos, estarán preparados para recibirlo. No más rechazos, pues Dios los habrá quebrantado profundamente. Jesucristo regresará a una nación de Israel arrepentida y creyente. Fíjense lo que dice en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y hasta que eso suceda, todo lo demás es una ilusión. Se puede prometer todo tipo de cosas, pero no pueden cumplir. La única esperanza para el mundo es el regreso del Señor Jesucristo. La única esperanza para el pueblo judío no es su destreza militar, ni sus habilidades y finanzas, es el Señor Jesucristo, su Mesías, su Redentor. El cielo lo sabe, pero Israel no lo sabe. Las manos de Dios están moviendo la historia de manera que nunca antes había sucedido. Eso lo vemos día tras día, hoy más que nunca. Él está preparando el camino para este escenario mundial. ¿Y sabes? Jesús cumplirá su palabra y regresará, ya sea que estés listo o no, en cualquier momento. La gran pregunta es si estás listo para ese evento o no. Lo que debes hacer es confiar en Cristo como tu Salvador personal. El Evangelio es una buena noticia. Todo Él pagó con su sangre. El pago de nuestros pecados, Él lo saldó en la cruz del Calvario. Pero Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Y la Biblia te dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No confíes en tus buenas obras que haces para estar bien con Dios, porque la salvación del alma es un regalo y lo recibes solo y únicamente por la fe en el Señor Jesucristo, en ese sacrificio. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha venido al mundo para convencer al hombre de su necesidad de hacer esto. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿te recuerdas? Fueron: consumado es. Esto significa que está todo listo, está terminado. ¿Qué más puedes agregar o hacer a lo que el Hijo de Dios ha hecho por nosotros? Nada.
Solo tienes que confiar en lo que Cristo ha hecho por ti y recibirás esa salvación eterna de tu alma. Recibirás el perdón total de tus pecados y te librarás de la ira venidera de Dios que está preparada para este mundo rebelde. Pero ahora, mi hermano, nosotros que somos salvos, tú que eres un hijo de Dios, eres mi hermano en la fe porque has creído también en Cristo como tu Salvador. ¿Qué cosas estás haciendo de una manera carnal, no santificada? Pensando, tal vez nadie lo sabe, a nadie le importa lo que yo hago. ¿Es así como quieres comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿O quieres tener la victoria sobre esa área privada de tu vida? Como dice en 1 Juan capítulo 2, 28, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿No quieres ser ese creyente que dice allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nos vamos a salvar, sí, pero algunos, dice la palabra de Dios, van a oler a humo en sus ropas. Nos gustaría escuchar esa expresión que siempre se dice allí a los hermanos en Mateo 25, 23. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sí, todos los cristianos estaremos en el cielo y eso está garantizado por la palabra del Señor. Ninguno se perderá, pero eso no es una garantía que todos vamos a escuchar esas palabras del Señor Jesucristo, pues se basa en las decisiones que hayamos tomado ahora bajo su poder, en vida. La palabra profética de Dios nos alerta sobre la necesidad de ser salvos, pero para aquellos de nosotros que ya somos salvos, nos advierte del hecho de que este es el momento en nuestra vida en que realmente necesitamos vivir para el Señor. Allí el apóstol Pablo en Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Eso es lo que hace el conocimiento de las 70 semanas. No se trata solo de conocer gráficos y cronologías y saber todos los argumentos. En 1 Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Esto está aquí por Dios, no hay duda. Primeramente para salvar a los inconversos, pero también para alterar nuestra vida, la vida del pueblo de Dios y llevarnos a la santidad. Que el Señor use su palabra y bendiga en nuestras vidas. Padre, te damos tantas gracias por todo lo que tú nos has mostrado. Gracias por tu palabra, Señor, por abrirla con tranquilidad y poder entender todo lo que tú nos has dejado aquí. Oh Señor, que tú en esa gracia tuya nos ayudes a vivir en santidad, a vivir en ese celo, en ese temor por ti. Sabemos que el tiempo se acerca, el juez está a la puerta. Señor, salva a muchos, edifica a tu pueblo, manténnos firmes, Señor, en tu palabra, alejados del pecado. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dicho aquí. Nos quedamos en tu presencia, pues te lo pedimos en los méritos del Señor Jesucristo. Amén.